bendiciones para todos. Por eso el segundo aprendizaje de esta serie, que es el que corresponde el día de hoy, es el aprendizaje número 2, conociendo los seres espirituales llamados demonios. ¿Cómo usted puede conocer cómo ellos trabajan, cómo ellos inducen? Esto nos va a ayudar. La semana pasada estuve hablando el aprendizaje número 1, y es conociendo que estamos en una batalla contra espíritus malvados. Esta lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero primero abrir los ojos a los cristianos para que no seamos tan inocentes en muchas de las prácticas que en el mundo se llevan a cabo, porque detrás de ellas hay influencias espirituales que buscan atraparnos y atrapar a los incautos. Conocer bien las cosas con las que se luchan a veces, a menudo detrás de ello puede haber un trasfondo espiritual, y cómo nosotros podemos lidiar con eso. Y quiero mostrarles cómo Jesús lidió con los espíritus y cómo Jesús los reprendió, los echó fuera, para que usted pueda tener el conocimiento. Lo segundo que vamos a ver tiene que ver para que conozcan un poquito cómo es la personalidad de esos seres espirituales que buscan atraparte y que buscan hacerte daño, para que usted sepa cómo ellos son, qué son, y usted pueda tener discernimiento de entender y conocer cuándo se está moviendo una personalidad satánica. Lo tercero que estaremos tal vez analizando es la autoridad con la que contamos para echarlo fuera. ¿Cómo podemos hacerlo? Y luego estaremos viendo algo sobre el trabajo que ellos hacen, cómo hacen ese trabajo y cómo es la forma como ellos pueden cautivar la vida de una persona y atarla. Para ponernos en el tema. El tema de los espíritus inmundos es un tema complicado y muchas veces mal entendido. Pero yo tengo que decirles a todos que Jesús quiere que sus seguidores, levanten la mano los seguidores de Jesús, sepan cómo tratar con los demonios y cómo liberar a las personas de la esclavitud que causan ellos, y cómo ellos pueden influir la mente, el corazón y las actitudes. ¿Qué lleva a una persona a cometer un acto tan atroz como el que tuvimos estos días pasados en nuestro país, donde un hombre toma a una niña, la viola y la quebranta y luego la descuartiza? Unos actos, tiene que tener una mente muy cauterizada, llena de mucha maldad, y eso es producto de una persona que está bajo la plenitud y influjo del diablo, demonios que operan detrás de todas esas situaciones. Y nosotros tenemos que saber conocer al adversario, al enemigo que busca dañarnos. Hace un tiempo yo iba rumbo a Pibijay, Magdalena. Iba en un bus cuando eso no estaba pavimentada esa carretera para ir a Pibijay, Magdalena. Pero cuando estábamos llegando a un punto intermedio que era Piñuela, yo voy entre dormido y siento un escándalo, una algarabía en la parte de atrás, y así me desperté y empiezo a ver y veo que vienen trayendo a un joven amarrado, atado con unas cuerdas, y unas personas lo venían sacando del bus. Era una persona loca, esquizofrénica. Pero más que eso, quiero decirles que fue la experiencia. Él lo venían empujando y él lo van sacando a la fuerza del bus. Y cuando él pasa por donde yo estoy y llega más adelante, antes de bajarse, medio pudo y se sostuvo y se volteó y me miró a mí fijamente y me dijo: oye, tú, y medio señaló: tú sí, tú eres un siervo de Dios que vas a predicar la palabra de Dios a Pibijay. ¿Cómo supo él que yo era un predicador y que era una persona que predicaba la palabra de Dios? Era un espíritu, él estaba poseído de demonio. Quien habló eran los espíritus que estaban dentro de esa persona.
Eso me ocurrió también en en el municipio de Riohacha, Camarones, La Guajira. Yo fui a Camarones, fui con Román, usted lo conoce, con Ibis, sus dos hijos, mi esposa. Y yo les dije a ellos, antes íbamos para Riohacha, les dije, vamos a llegar antes a Camarones, el pueblo de la línea de mi madre, vamos a llegar a Camarones, de mi abuela. Y yo llegué al pueblo y llegué a la plaza del pueblo. Y nos sentamos en la plaza frente a la iglesia católica, el templo bonito que está allí. Llegamos y yo estaba allí en la placita sentado y estábamos conversando. Cuando a eso viene un personaje gritando, dando alaridos por el pueblo. Y alguien dijo, ese es el loco del pueblo. El loco del pueblo. Y yo vengo, estoy ahí pendiente, cuando veo que él desemboca por una calle gritando, pero viene corriendo el loco, dando salto, brinco, gritando, botando espumarajo, mal vestido. Pero cuando él viene corriendo y llega cerca donde estoy yo, se paró en seco, se frenó. Y él empezó a gritar y a decir, es un siervo de Dios, es un siervo de Dios. Y cambió la vida y se fue corriendo. Pero era la influencia espiritual que lo poseía a él. Los demonios reaccionan cuando hay una persona llena del Espíritu Santo. De hecho, donde quiera Jesús iba y habían personas bajo los efectos de espíritus inmundos, los demonios se manifestaban, hablaban. Ahora, les he contado esto para decirles la forma como Jesús lidiaba con los demonios, cómo él lidiaba con los espíritus inmundos. Primero que todo les voy a decir que los demonios son seres espirituales, pero que tienen personalidad, los cuales buscan cuerpos para habitar en ellos, sean humanos, de animales, y casi no les gusta estar en lugares desiertos. Buscan siempre estar donde hay humanos. Ellos por eso se llaman inmundos, pueden habitar en lugares solitarios, sucios, y donde aquellas casas que no las asean, bueno, póngase a limpiarla bien. Porque a pesar tal vez de que muchos científicos modernos tal vez están tratando de deshacerse la idea de que alguna vez haya existido la posesión de espíritu en la vida de las personas, la Biblia es explícita, es clara en que tal caso son ciertos. Y el mismo Jesús, nuestro Señor, le tocó lidiar con los demonios para romper el poder sobre las personas. Y él le tocó usar su poder y su autoridad para quebrar la influencia y el dominio que han tenido por generaciones los espíritus en la vida de las personas. Y uno de los casos, yo voy a dar la cita, ustedes las anotan y la buscan en casa y luego yo las leo. Mateo, puede abrir su dispositivo, si tiene la Biblia en el celular, la enciende. Si tiene la Biblia física, la abre. Pero vamos rápidamente. Mateo 12, 22 y 23, allá en casa, allá en la oficina, en el lugar donde tú estás, abre tu Biblia para que te des cuenta cómo en el mundo se mueve una fuerza espiritual que trata de hacerle daño a las personas, y no solamente trata, sino que en este momento está dañando a muchas personas en el mundo. Y los hombres de Dios y las mujeres de Dios y todo creyente debe estar presto a ayudar a la gente que está cautiva por los espíritus inmundos. Mateo 12, 22, 23 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía, y toda la gente estaba atónita diciendo, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero este hombre estaba poseído de un espíritu que era el que le afligía y el que le atormentaba, de tal manera, usted puede corroborarlo allí, Mateo capítulo 12,
versículo 22, 23. Ustedes lo tienen allí. Fue traído a él un endemoniado. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo era la persona? Endemoniado. Era una persona endemoniada, que quiere decir que había un espíritu dentro de él. Y ese espíritu afectó su visión. Y también afectó su habla. Él no podía ver y él no podía hablar. ¿Y Jesús qué hizo? Le sanó, lo que quiere decir que le liberó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita decía: ¿será este aquel hijo de David? Porque tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Marcos 5, en Marcos capítulo 5, hay algo muy particular. Dice el versículo 2: y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Escuchó eso? ¿Con qué? Ese era un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque las personas bajo el influjo de demonios pueden tener fuerzas descomunales, y él no podía ser atado. ¿Qué más dice el texto? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, Jesús le estaba ordenando que saliera. Ojo con eso. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Tremendo. ¿Qué más pasó? Les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Porque Jesús tiene autoridad sobre el mundo de los espíritus. Dale un aplauso a él. En Lucas capítulo 13, ahí vimos a un hombre endemoniado que tenía como 2000 demonios. Es una persona totalmente poseída, que ha perdido la razón, y ahora Jesús la libera, porque él está lidiando para echar fuera a los espíritus que atormentan la vida de las personas. Lucas capítulo 13, versículo 10, búsquelo allá en casa. Lucas 13, versículo 10 al 13. Dice allí: y había allí una mujer, es decir, en la sinagoga, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años llevaba poseída del espíritu? 18 años. ¿Usted sabe lo que es una persona atormentada por una enfermedad por tanto? Casi 2 décadas. Casi 20 años. 18 años. Pero vamos a ver qué le producía y cuál era el mal que ocasionaba el demonio. Y dice que este espíritu de enfermedad, ella andaba como, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella,
Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, porque un espíritu que durante 18 años la estaba cautivando salió de ella. Y la causa de muchas personas que a veces van al médico, le hacen estudio, le hacen análisis, el médico mira, dice, no tienes nada, pero la persona está sufriendo, tiene un dolor profundo, le duele, sufre, se queja, no puede dormir, siente que se muere. Sabes que puede estar pasando una enfermedad producto de un espíritu. No todas las enfermedades son demonios, ni todas las enfermedades son producidas por espíritus inicuos, pero sí hay enfermedades supuestas. Hay enfermedades enviadas por espíritus de hechicería. Los brujos trabajan para enfermar a la gente, para crear dolencia, para crear enfermedades, para atormentar a una persona. Y ellas necesitan ser liberadas. Yo recuerdo a una señora que frecuentemente para el mes de mayo, todos los meses para el mes de mayo, ella caía convaleciente, enferma y a punto de morir. Y por muchos años, siempre que llegaba mayo, ya toda la familia estaba expectante, porque algo ocurría con ella que paraba a cuidados intensivos. Y cuando ellos me contactaron para que orara por la señora, yo recuerdo haber ido a la clínica a ver qué era lo que pasaba. Y cuando llegué allí, encontré una señora con tubos, con aparatos, pero Dios me dio discernimiento. Y lo que yo pude ver era que ella estaba siendo atacada por espíritu de enfermedad. Yo salí de allí, le dije a la familia, ella se va a recuperar, va a salir de allí. Cuando le den salida y le den de alta, la llevan para que ore por ella. Tal cual como le dije, así ocurrió. Pasado unos días, la señora le dieron salida. Ellos apartaron una cita conmigo. Yo empecé a hablar con la señora, a ministrarle, y fue impresionante lo que Dios hizo. Cuando le estaba orando, le ordené al demonio, al espíritu inmundo, que saliera de ella. Se manifestó un espíritu. El espíritu habló y dijo que él había sido enviado desde la ciudad de Ciénaga por una bruja que se llamaba X persona, y que le enviaron con el propósito de atormentarla, específicamente justo en el mes de mayo, para que todos los años se removiera esa maldición. Y cuando yo le estaba orando y ordenándole al demonio, empezó con un fuerte dolor de cabeza que fue pasando por todo su cuerpo, y el dolor se fue bajando hasta llegar a sus extremidades, y hasta que la influencia que le causaba un profundo dolor a ella salió y fue liberada, porque estaba bajo una maldición, un espíritu que había sido enviado para atormentarla. Y ese tipo de enfermedades no reaccionan con medicamento, reaccionan con el poder de Dios. Eso era lo que ocurría con mi mamá. Hace más de 30 años se estaba muriendo, agónica, flamélica, totalmente acabada. Pero cuando estaba para morirse, mi abuela y mis tíos la llevaban al médico, la revisaban, la hacían análisis. Dice, pero nosotros no le encontramos nada a la señora, no sabemos qué es lo que la está atormentando. Ellos no tenían ojos para ver eso, porque no ven en el mundo espiritual. Pero mi mamá era presa de una brujería y de una hechicería, y ella botó la brujería y botó la hechicería cuando se oró por ella, y fue liberada. Botó algo flamélico, algo sin forma, y fue totalmente liberada por el poder de Dios. Y eso es lo que Dios hace: romper cadenas, ataduras y ligaduras. Y usted cree, el Señor lo hace. Y usted tiene que tener mucha fe y mucha confianza en todo lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida para romper toda cadena y toda atadura. Ahí está mi mamá, sanita, liberada. Hace más de 30 y pico años fue liberada de ese demonio. Los médicos no le encontraban nada, pero el Señor
con su poder la liberó y la sanó. Y así estaba pasando entonces con esta mujer. 18 años, estaba atormentada, no podía enderezarse, pero cuando Jesús la vio, la sanó. Los religiosos que estaban allí, los estudiosos de la religión, dijeron: este hombre echa fuera esos demonios por el espíritu del diablo. Y empezaron a atribuirle los milagros que Cristo hacía de liberación. Dijeron: este lo hace porque Satanás está con él. Y Jesús le dijo: usted no sabe qué terreno están pisando. Ustedes pueden estar cometiendo el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuir los milagros del Espíritu Santo al demonio. Ese es el pecado imperdonable: atribuir los milagros de Jesús a Satanás. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y Jesús les refutó a ellos y les dijo: oye, ¿cómo ustedes me censuran a mí? Ustedes han tenido a esa mujer por 18 años aquí encorvada y ustedes no han hecho nada por ella. Vengo yo lleno del Espíritu, oré por ella y la mujer se enderezó. Ahora, porque está enderezada, ustedes me condenan, me juzgan a mí, porque yo lo hice el sábado. Porque para ellos era mucho más importante la religión que la salvación de la gente. Para ellos le importaba más el rito que ayudar a las personas en crisis y en necesidad. Y entonces Jesús les dice a ellos en Lucas capítulo 13 versículo 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús les pregunta. Lo que quiere decir es que una posesión de espíritu es una ligadura, y la ligadura tiene que ser cortada. La atadura se tiene que romper. Es una ligadura. ¿Cuántas personas en el mundo estarán ligadas por el enemigo como esta mujer? Y por eso es que muchas personas no pueden salir de sus dolencias, de sus males, de sus enfermedades, de sus vicios, de sus lujurias, de sus pecados, de las cosas que le manejan, de las situaciones que le dominan. Por mucho consejo que se le dé, por mucha palabra, por mucha psicología, por mucha psiquiatría, no pueden salir, porque lo que se requiere es un poder sobrenatural para que esas ataduras sean rotas y para que la persona sea libre en el nombre del Señor. ¿Creen que Él puede hacerlo hoy? Él puede hacerlo hoy. El Señor dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Allí mismo en Lucas capítulo 13, el versículo 28, fijen sus ojos en el versículo 28. Miren cómo era que Él lo hacía. Lucas 13, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo, miren, una manifestación del reino de Dios entre ustedes es que todos los cautivos sean liberados por el poder del Espíritu Santo. Es una manifestación de la iglesia. Donde está la iglesia tiene que haber liberación. Donde quiera hay un creyente lleno del Espíritu, las personas tienen que ser liberadas. Los cautivos tienen que ser liberados. Hay unos lugares más plagados de influencias demoníacas que otros. Hay lugares, barrios donde la hechicería abunda, propele en abundancia, donde la gente se mueve en ese ámbito. Yo me he hecho brujería por allá, le he hecho brujería por acá, trabajan con brujería. No pueden ver a alguien prosperar porque consultan a un brujo para arruinarte, para enfermarte, para acabarte. No te pueden ver el cabello bonito y lindo porque te echan una brujería y te lo dañan, te lo tumban, te enferman. No pueden ver que tú prosperes. Así como un pastor ora para que Dios bendiga el sector, para que la gente salga de sus ataduras, de la droga, del mal camino y de toda esa situación, y para que haya salud, sanidad, los hogares sean bendecidos, los matrimonios se restauren y haya bendición, y uno está orando y pidiéndole al Señor la bendición. Hay otros enemigos de la gente
que están orando al contrario a Satanás para maldecir los hogares. ¿Cuántos brujos y hechiceros se ponen de acuerdo durante este tiempo? Este es un tiempo en que ellos están ayunando. Todas las iglesias satánicas en el mundo están unidas en ayuno al diablo y orando para maldecir a los niños, para dañar a los niños, para hacerle daño a la familia, a los hogares, a los jóvenes. Y los demonios pueden habitar en cuerpos de personas. Pero miren la manera como Jesús lidiaba con los demonios. ¿Y cómo él lidiaba con los demonios? Él no los toleraba. Él estaba decidido a echarlos fuera. Por eso en Marcos 1:39, miren lo que él hacía con los demonios cada vez que predicaba. Solo basta con que usted vaya al Evangelio de Marcos y vea lo que Jesús hacía con los demonios. Marcos 1:39 dice: y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios, los echaba fuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: echarlos fuera. Hay lugares donde ciertos tipos de demonios parece que se enraizaran, donde opera la idolatría, donde opera la venta de droga, crimen, robo, hurto, violencia, raponería. Se asientan influencias espirituales para trabajar y masivamente hundir en pecados de masa a la comunidad y a la población. Por eso en unos lugares hay más droga que en otros. Por eso unos lugares propele más el abuso de menores, violaciones, niñas embarazadas, fornicación, adulterio, lujuria, maldad, donde hay idolatría, hechicería, brujos, donde se consulta al espiritista, al hechicero, al brujo. Abundan las influencias espirituales. Pero donde quiera Jesús predicaba, él echaba fuera los demonios. De hecho, Jesús lidiaba con los demonios, los sacaba, los reprendía también. Y los dejaba incluso, no los dejaba hablar. Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41, vemos a Jesús lidiando con un endemoniado o con de personas llenas de demonios. Pero en Lucas capítulo 4, para todos los amigos, las personas, escuchen lo que está pasando aquí. Dice este texto de Lucas 4, versículo 40 al 41, que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esto es sanación por imposición de mano. Cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona creyente, un niño, sea un joven, pone la mano sobre una persona enferma, Jesús nos ha dado poder sobre la enfermedad. Versículo 41. Cuando él ponía la mano sobre las personas, algo más ocurría, que al parecer acompañaban a esas enfermedades. Los agentes productores de esas enfermedades, cuando eran sacados fuera, la gente se sanaba. Versículo 41 dice: también salían demonios de muchos. ¿Y qué hacían? Dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, ¿qué hacía él con los demonios? Los reprendía. Los demonios tienen que ser reprendidos. Te reprendo. Y eso es como un latigazo para ellos. Es como una fuerza que no deja que se acerque a tu casa, ni a tu familia, ni a tu hogar. Donde hay gente que ora y reprende, no hay demonio que se pare, ni por equivocación. Dicen,
ni por equivocación te vayas a sentar bajo el techo, sobre el techo de esa casa. Ni por equivocación se te vaya a dar ni siquiera pasar por allí. Porque hay demonios territoriales que pasan por ciertos lugares. De hecho, yo tengo unos primos hermanos míos que ellos han vivido en el campo y construyeron una casa justo por donde todas las noches pasaba un demonio. Y yo, bueno, repréndanlo todas las noches. Y cada vez que pasaba por allí, el demonio, ellos dormían como en unas trojas, y él les cogía el demonio, le movía y ellos como que se habían habituado a que todas las noches pasaba y los estrujaba y seguía su camino. Digo, reprendan ese demonio y verá que no vuelven a pasar más por ahí. Porque hay espíritus territoriales que creen que ciertos territorios les pertenecen y ellos los rodean y los custodian, pero nosotros ponemos la autoridad para echarlo fuera y tenemos que reprenderlo como lo hacía Jesús. Y ellos decían, tú eres el Hijo de Dios, lo reconocían, pero él lo reprendía y no les dejaba hablar porque sabían quién era. Oye, Jesús creyó con toda seguridad, con toda certeza, que él había echado fuera los demonios de esos individuos. Hay una fuerza espiritual que mueve a mucha gente a hacer maldad, a robar, a hacer lo malo, a tener ira, enojo, furia, violencia. Dice, ¿qué le pasa? Se vuelve loco. Hay una fuerza espiritual detrás de todo eso. Y Jesús hizo en su ministerio una prueba de su divinidad, de que él tenía autoridad sobre el mundo espiritual y que en los días de Cristo los demonios atormentaban a la gente. Y eso no ha pasado. Los demonios siguen atormentando a los seres humanos. En este momento hay mucha gente endemoniada en el mundo, muchas personas bajo el influjo de espíritu. Y una persona no solamente puede tener un demonio. Ustedes vieron que hubo alguien que tenía legión, y dice, legión me llamo porque somos muchos, es decir, como 2000 demonios en un solo individuo, para cometer tal brutalidad de quebrar cadenas, ataduras. Se necesita estar muy endemoniado. Bien, ahora quiero que comprendan algo sobre el mundo de los espíritus inicuos. Y es que ellos tienen algunas características. Ellos son unos espíritus con personalidad. Ellos no tienen un cuerpo físico, pero ellos buscan cuerpos donde habitar. Buscan cuerpos. Ellos necesitan un cuerpo. Cada demonio lucha por encontrar un cuerpo donde morar, donde estar. A ellos les encanta el cuerpo humano, más que el de los animales. Ellos pueden divagar, como son espíritus, lugares solos, pero no les gusta tanto esa soledad y no buscar un cuerpo. De hecho, Jesús reveló algo sobre ellos. Pero ellos tienen algunas características, porque ellos no son meras emanaciones o influencia de poderes, no. O tal vez pudiéramos preguntar si la Biblia enseña que los demonios tienen personalidad. Ellos son una personalidad tipo espiritual. Pero para hablar de personalidad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la teología, se dice que para que haya una personalidad hay por lo menos 3 atributos por lo que se pueda decir que una persona es realmente un ser humano, una persona, por decirlo así. Y se habla y se puede probar que algo, si algo tiene estos 3 elementos, entonces ese algo es una persona. Esos 3 atributos para determinar una persona es que una persona en su personalidad tiene intelecto, es decir, el conocimiento, tiene emoción y tiene voluntad.
cuando hay esos tres elementos, intelecto, emoción y voluntad, se dice que es una persona. Tiene personalidad. Los demonios, siendo seres espirituales, tienen estos tres elementos. ¿Por qué los tienen? ¿Lo dice la Biblia? ¿Los muestra? Sí los muestra. Solo basta con ser un poquito detallista y mirar los diversos aspectos donde ellos son mencionados y uno se da cuenta. Empecemos por el primero. ¿Tienen conocimiento los demonios? Sí, ellos tienen, los demonios tienen intelecto, tienen conocimiento, sí lo tienen. Y esto es evidente en 6 formas. Porque yo lo digo, primero, los demonios saben quién es Jesús. Ellos sabían, es decir, ellos conocieron a Jesús, tenían intelecto. Ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos también conocieron quién era Pablo. Ustedes recuerdan una vez que unos muchachos cogieron a un endemoniado en el libro de los Hechos y se dieron cuenta que Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y los jóvenes dijeron, 7 jóvenes dijeron, uy, eso es facilito, echar fuera demonios. Y agarraron al primer loco que pasó por allí por el pando y le echaron mano y empezaron a decirle, en el nombre de Jesús, vete, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio que estaba en el muchacho endemoniado habló y dijo, venga, yo sé quién es Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Lo que quiere decir es que los demonios tienen conocimiento, tienen intelecto, saben que ellos también saben, conocen que sobre su condena futura, ellos saben que tienen una condena futura. Y eso es evidencia de que tienen conocimiento, que tienen intelecto. Donde lo dice la Biblia, solo faltaría mirar las páginas de la Biblia en Mateo 8:28. Si usted mira un momentico Mateo 8:28 conmigo, allí lo dice. ¿Qué dice Mateo capítulo 8 versículo 28, pastor? Pues abra su Biblia y verá lo que dice. ¿Y qué nos dice? Léalo conmigo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen una condena futura. Y ellos le dijeron, hey, se nos va a anticipar la condena. Ellos tienen conocimiento. Ellos son unos seres que tienen conocimiento. ¿Lo vieron? Ellos saben que les espera una ¿qué? Una condena. Que hay una condena futura para ellos por todo lo que han estado haciendo en contra de los seres humanos y de la creación de Dios. Ya les dije que ellos también sabían quiénes eran Jesús y Pablo. Los demonios saben que Dios es uno, también lo saben. Ellos tienen también un sistema falso de doctrina. Pablo habló de doctrinas de demonios. Y ellos tienen la habilidad de comunicarse por el habla. Hablan, tienen conocimiento. Ellos perfectamente pueden hablar español, inglés, francés, argentino. Ellos pueden imitar cualquier dialecto, cualquier manera de hablar. Y sabes que dice la Biblia que ellos hablan. Vayan a Lucas 4:34 para que lo vean hablando. Evangelio de Lucas capítulo 4, el versículo 34. Diciendo, miren, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Un espíritu que hablaba. Jesús le reprende, porque ellos tienen la habilidad de comunicarse por el habla. Claramente los demonios tienen intelecto, y el intelecto es el primer atributo de la personalidad. Ellos pueden hablar. Bastantes veces que le hemos oído hablar a través de personas. ¿Cómo hablan? Cuando uno los está echando fuera, es común que ellos maldigan, que ellos hablen mal, que ellos digan cosas horribles, porque son demonios. Por eso Jesús les enviaba y les mandaba que callaran. Pero también tienen emoción. ¿Sabes por qué? Sienten miedo. Ellos no son tan valientes como usted cree. Experimentan miedo. Y ellos tienen miedo al tormento. No los ve hablando y diciendo que vienes a atormentarnos ahí con miedo, antes de tiempo. Porque temen, pero no se arrepienten. Porque los demonios nunca se van a arrepentir. Satanás tampoco. Usted nunca va a escuchar por el Times ni por ningún medio de comunicación un día, noticia de última hora: el diablo se ha arrepentido. No. Ya él está juzgado. Él está esperando la sentencia. Los demonios también, pero tienen emociones. Ellos tienen tanta emoción que ellos pueden hablar y expresar sus deseos. Por eso tienen emociones. Esto se puede ver de dos maneras. Primero, los demonios tienen la emoción de la ferocidad y el enojo. Ellos son furiosos, se enojan, tienen rabia. Fíjese lo que dice Mateo 8:28. Para que vea un demonio con la emoción de la ira y del enojo. ¿Cómo lo muestra la Biblia? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Hay gente que está bajo la influencia de espíritus de ira que pierden el control y siempre los manejan. Están bajo un demonio. Y esta persona se tornaba violenta a raíz de lo que le manejaba. Y ellos tienen la emoción del temor. Lo vimos. Ahí mismo lo dice. Mateo 8:29 lo dice. Que tienen la emoción del temor. ¿Cómo lo dice? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Tienen temor, y eso es una expresión de la emoción. Entonces los demonios tienen el segundo atributo de una personalidad, que es emoción. Ya vimos que tienen intelecto, es decir, tienen conocimiento, conocen, saben quién eres tú, te conocen a ti, pueden hablar, pueden expresarse, pero también tienen emoción, sienten miedo, y ellos le temen a un creyente lleno del fuego del Espíritu. Es más, ni siquiera pueden acercarse a un hogar que ora, mucho menos a una iglesia que ora. No se pueden acercar. De hecho, esto lo dije en estos días. Mi amigo Jaime Pacheco, un pastor, ellos están haciendo una cruzada para recolectar fondos pro templo, y ellos están orando todo el día. El templo iba a estar abierto recaudando ofrendas para que la gente a cualquier hora del día pudiera ir y llevar sus ofrendas. Y mi amigo Jaime, un pastor muy serio, un hombre de Dios, me contó que cuando ellos están orando en cadenas, donde está la urna, donde la gente está llevando sus ofrendas, y él está orando, sus ojos espirituales se le abrieron. Y más que una visión, tuvo un éxtasis, una visión mayor. La visión mayor es cuando los ojos espirituales se abren, pero tú puedes ver
a la vez en el mundo físico y en el mundo espiritual a la vez. Si a mí se me abrieran los ojos espirituales ahora aquí, yo pudiera verlos a ustedes sentados allí, pero también pudiera ver juntamente con ustedes qué hay en el ambiente o qué hay a las afueras. Eso es una visión. A diferencia de la visión menor, la visión, tus sentidos físicos se suspenden y tú solamente puedes ver en el mundo espiritual. Pero en la visión o en el éxtasis, tú puedes ver en ambos mundos a la vez, físico y espiritual. Mi amigo Jaime tuvo un éxtasis y él vio a todos los hermanos orando. Y en la parte de afuera de la iglesia vio dos demonios, uno mayor y uno menor. Y el mayor atormentaba y golpeaba al demonio menor. Y él está viendo eso y le está hablando y les dice: ¿por qué te saliste de allí donde yo te dejé? Si yo te dejé para que tú perturbaras las oraciones, las alabanzas y las adoraciones, y también te dejé para que no dejaras que nadie llegara a este lugar a traer ofrendas menos para ProTemplo. Y le decía todo eso. Y él está oyendo todo eso, lo que está pasando en el mundo espiritual, lo está viendo. Y lo golpeaba y ese demonio chillaba. Daba alaridos porque el otro lo golpeaba. Pero Jaime se le abren los ojos y ve al lado de él un ángel. Ese ángel es un ángel guerrero, es un ángel fuerte, iluminado, lleno de poder, de vigor de Dios y fuerza de Dios, como todo un gladiador. Y ese ángel tenía una espada. Era una espada de fuego, una espada encendida. Y Jaime ve que el ángel lo mira y el ángel camina y en instante el ángel llegó y levantó su espada y con la espada golpeó al demonio que estaba golpeando al otro y lo abrió. Y fue como si la tierra se abriera y se los tragara. Esas son luchas espirituales que se libran diariamente. Y lo que muestra es que cuando la iglesia se moviliza, los demonios van a tratar de detener el avance de la obra. Pero si hay una iglesia que ora, el mundo espiritual se pone en movimiento para ayudarnos a nosotros a tener grandes victorias y grandes conquistas. Ya les dije que los espíritus inmundos tienen, primero, intelecto, es decir, conocimiento. Segundo, tienen emociones. Ellos se ponen tristes cuando tú los reprendes. Hay que tenerlos pisados todo el tiempo. Pero ¿sabes que también tienen voluntad? ¿Sabes por qué tienen voluntad? Porque ellos pueden tomar decisiones. Y si toman decisiones, tienen voluntad. Tienen fuerzas. Esas fuerzas que ellos tienen para presionar a hombres y animales. Presionan a hombres y presionan a animales. Cosa tremenda. ¿Tienen los demonios voluntad? Sí. Y esto se puede ver en tres maneras. ¿Por qué ellos tienen voluntad los demonios? Primero, tienen la voluntad de hacer pedidos a domicilio, por favor. Ellos pueden hacer pedidos. Y eso es de una persona que tiene voluntad. Puede hacer pedido. Bueno, ¿dónde dice la Biblia que pueden hacer pedido? Vaya a Marcos, el capítulo 1. Miremos Marcos capítulo 1. Bueno, Marcos, Mateo, vamos a primero Mateo capítulo 8 y ya después llegamos a Marcos. Perdón, vamos a Mateo capítulo 8.
versículo 31. ¿Ya lo tienen? Y los demonios le rogaron diciendo, ¿escuchó eso? Ellos pueden hacer pedido. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mateo 8:31. Ellos pueden hacer ¿qué? Pedidos. Cuando yo he estado ministrando liberación, algunos demonios dicen, no me dejes, no me eches. Ay, bueno, yo salgo, pero si tú me traes un poquito de agua heladita con hielo. Dame en agua, porque que ese fuego no lo soporto más. Son de pedidos que hacen ellos. Y este es un demonio que le está haciendo un pedido ¿a quién? A Jesús. Le dice, mira, nosotros necesitamos que tú me dejes entrar al hato de cerdo. Y miren lo que el Señor le dijo. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Porque Jesús se lo permitió. Dijo, vayan, maten esos animales inmundos. Porque Jesús tiene autoridad y Él decide el destino de los demonios, de esas influencias espirituales de maldad. Ellos pueden hacer pedido. Ellos también tienen la voluntad de obedecer órdenes. Pueden obedecerlo. Marcos 1:27. Mírenlo ahí en su Biblia, para que vean ustedes cómo ellos pueden obedecer órdenes. Y dice Marcos 1:27: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Es decir, que Jesús le daba la orden a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos le obedecían. ¿Y quién puede obedecer sino alguien que tiene voluntad para obedecer? Ellos tienen voluntad. Y tienen también la voluntad de salir de una persona y buscar un nuevo lugar donde vivir, o volver al lugar donde antes vivían. Es decir, que uno lo expulsa de un lugar y ellos van a buscar otro lugar. Se requiere voluntad para eso. Y también volver al lugar donde antes estaban. ¿Cómo ocurre eso? Mateo 12. Mateo capítulo 2. El versículo 43. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Buscando qué? Reposo. Cuando él sale de un cuerpo, él anda buscando reposo y no lo halla. Porque él cree, el demonio, que él tiene mejor reposo en el cuerpo de una persona y no lo halla. Entonces dice, ¿qué es lo que dice el demonio? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ellos pueden planear, organizar, y dice, bueno, ya yo voy a dañar a esta persona que me volvió a dejar entrada. Por eso las personas que son liberadas deben procurar mantener la liberación. Deben mantener, cuidarla, porque el espíritu que sale puede volver. Y cuando él llega dice, bueno, aquí algo hay poderoso, yo no me voy a quedar solo aquí, busca refuerzo. 7 espíritus peores que él. Él planea todo eso y les da órdenes. Mire, aquí vamos a volver a esta persona, vamos a volverla y vamos a tomarla y a dañarla y a destruirla, que se hunda más y más en la maldad y en el pecado. Lo que hemos visto es que los espíritus inmundos tienen intelecto, tienen emoción y tienen voluntad. Ellos planean
pueden planear cosas y pueden planear cosas contra ti, pero por eso tú tienes que mantenerte en la bendición y la autoridad de Dios. Quiero dejar un punto para la próxima semana y quiero saltármelo para mostrarles a ustedes que a pesar de que ellos pueden hacer todas esas cosas, nosotros tenemos aquel que tiene dominio sobre el mundo de los espíritus y que los ha vencido y los ha derrotado, y es Jesús. Y Jesús, como tiene la autoridad y él lidió en su ministerio con los espíritus inmundos, nos ha dado a la iglesia de Cristo autoridad sobre el mundo de los espíritus. Y ahora cada uno de ustedes tiene autoridad. Cada uno de ustedes que me ve, que me escucha, que es creyente, puede tener injerencia en el mundo espiritual y debe tomar autoridad para reprender toda hueste espiritual de maldad. Y eso va a ocurrir porque el Señor nos ha dado poder y autoridad. Hace un tiempo bastante largo, un hermano me llamó. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Y me dijo: hermano pastor, yo llevo poco estarme congregando, pero quiero decirle que no hemos podido dormir aquí. ¿Y qué está pasando en tu casa? Mi esposa está endemoniada. ¿Está endemoniada? ¿Y tú cómo sabes que está endemoniada? Eso bota espumarajo y es como si un hombre hablara a través de ella, una voz terrible, horrible. Y yo le dije: es un demonio. Y está partiendo y tiene una fuerza que no la podemos controlar los que estamos aquí. Y yo lo estoy llamando a esta hora para que usted venga a orar por ella para que sea libre mi esposa. Yo le dije: bueno, ¿y tú sabes qué hora es? Sí, son las 2:30 de la mañana. Bueno, ahora no tengo cómo ir para allá, pero hagamos una cosa. Si lo que yo te voy a decir y te voy a poner a hacer no funciona, tú vuelves y me llamas. Si no te funciona, tú me llamas. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, yo necesito que tú hagas lo que yo te voy a decir. Y él dijo: ¿qué hago? Y yo: te le vas a acercar a tu esposo y te le vas a parar frente y le vas a decir: demonio inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, que salga fuera de mi esposa. Cuando tú le digas eso, ella va a caer al suelo y el demonio va a salir inmediatamente. ¿Tú puedes hacer eso? Dijo: claro que sí. Repítelo: demonio inmundo, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que salga fuera de mi esposa. Dilo otra vez. 3 veces le puse a repetir. Bueno, haz eso y si no te funciona, me vuelves a llamar. Yo ahí entre dormido volví y me arropé otra vez. Y algo pasó. Yo me dormí. Y cuando abrí los ojos, como nunca antes, ya el sol había salido. Y yo: el hermano. Y miré el teléfono, a ver, ni una llamada. Lo primero que hice fue alistarme y le dije: mami, voy a ir a donde el hermano que me llamó esta madrugada a las 2, voy para allá. Y llegué y yo iba un poco sospechoso. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Miré por una ventana así que estaba así, que se veía. ¿Qué será? Vi todo cerrado. Pero parece que hay gente ahí dentro. Y yo dije: yo voy a tocar. Cuando se levantó el hermano entre dormido, y yo: siervo. Sospechoso, ¿no? Uno va, uno no sabe qué se va a encontrar allá. Siervo, ¿cómo va la cosa? El hombre entre dormido dijo: uy, pastor, eso estuvo tremendo. Pero eso que usted me enseñó a mí, vea, apenas yo me le parqué hacia el frente, todavía no me había puesto, solo por la ventana abierta así, vea. Así, apenas yo me le puse al frente, que le dije: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, suelta a mi esposa. Apenas le di la palabra de autoridad, pegó un brinco, cayó al suelo, botó espumarajo y mi esposa quedó bien. Y me dijo: ¿qué me pasó a mí? Porque estoy en el suelo. Y volvió en sí.
nos acostamos hasta ahora que usted no viene a tocar, porque hay autoridad en el nombre del Señor. Hay autoridad en el nombre del Señor. Los creyentes tienen poder y tienen autoridad. Y ustedes deben ejercer la autoridad para reprender cualquier cosa que quiera perturbar tu hogar, tu familia, tu casa, tu hogar. Y no importa, a veces tenemos que tener autoridad hasta en la distancia. La distancia. Con esto de la tecnología, el Señor me ha permitido liberar a personas en otros países. Es solo por el teléfono. Y videollamada por liberación. Y hay un sudafricano de nombre que siempre estamos en comunicación, se llama Cassian. Y Cassian es un sudafricano que por las redes, que habla muy bien el español, y él logró entrar a una de las transmisiones. Y él me contactó. Y cuando él me contacta, me dice que tiene un problema con su esposa, que está endemoniada y que no pueden con eso. Y yo le dije, ponle en la videollamada. Y él pone a su esposa en la videollamada. Dije, eso es lo que tiene, es un demonio y un espíritu africano, y lo vamos a reprender. Y cuando estamos orando por la videollamada, dije, quédate tranquilos, ella se va a caer, el demonio va a salir. Y solo di una palabra de autoridad y le ordené a ese demonio africano que saliera, y ese espíritu inmundo dejó a la señora libre. Ahora mi amigo lo trasladaron estuvo en Bogotá y ahorita se encuentra en China. Y allá en China dijo, aquí hay algo que no deja dormir a una hija mía, una niña de 3 años. Un demonio no deja dormirla, no deja que ella duerma aquí en China. ¿Qué podemos hacer, pastor? Dije, el mismo demonio, vamos a hacer lo mismo. Hay que reprender ese espíritu chino ahora. Y está en China. Él ahora está trabajando en China, está la familia allá también. Y hicimos una videollamada y reprendí al espíritu inmundo, y la niña está bien. Porque no hay distancia cuando tú tienes autoridad. La autoridad fluye y las personas son liberadas y son sanadas. Ahora Jesús nos ha dado autoridad a nosotros, y quiero solo que veamos un versículo, Lucas 9:1, y con ese cerramos, y luego voy a hacer una oración de liberación. Lucas 9:1. Los que están en casa, en su oficina, lugar de trabajo, no importa dónde te encuentres, los que están en otros países, que están en este momento conectados a esta predicación, no importa si usted está en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Francia, Italia, no sé dónde está escuchando, en cualquier lugar que se conecte, usted puede ser liberado de cualquier influencia de los brujos hechiceros que estén en cualquiera de esos países. Lucas 9:1. Dice la escritura, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sobre algunos demonios? ¿Sobre qué? No se excluye ninguno. De mentira, de engaño, de prostitución, de droga, de maldad, de muerte, de sicariato. ¿Cuánto demonio haya? Es decir, cualquier demonio existente, los cristianos, la iglesia, tiene autoridad sobre todos los demonios. Sobre todo. Póngase sobre sus pies. Mil bendiciones para todos.